Viviendo con el miedo presenta Brujería a mi esposo, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos 3 años, pero en la actualidad sigo con la interrogante de qué hacer. Ojalá me puedan aconsejar en los comentarios, ya que mi corazón dice una cosa, pero mi mente otra. Mi nombre es Mariana y esta es mi historia. Justo antes de la pandemia, en el año 2019, mi hija empezó a estudiar la carrera de Administración de Empresas. No quiero mencionar la ciudad por cuestiones de privacidad, lo único que puedo decir es que es una ciudad grande. Ahí empezó a tener un grupo de amigos, los cuales eran muy unidos. Se reunían en las casas para estudiar, sobre todo en la nuestra, y a mí me gustaba, porque estaba más pendiente de Martina, mi hija. Les mandaban trabajos en equipo y venían varias chicas a estudiar por las noches. Y poco a poco fue creándose el grupo con tal hermandad que me agradaba, ya que solamente tengo 2 hijos, Martina y Manuel de 14 años. Yo deseaba tener más hijos, pero por cuestiones de salud me tuvieron que quitar la matriz y ovarios, porque estaba en riesgo de tener cáncer. Y para evitar cualquier mal, el médico me dijo que era la única alternativa. Así que al tener a tanta muchachada, como decimos aquí en México, mi casa estaba llena de vida, como a mí me hubiera gustado tenerla. De esta chica sobresalía una, su nombre es Lucía. Ella es muy hermosa y atrevida, algo que contrastaba con mi Martina, que era una chica un poco tímida. Sin embargo, la amistad se veía fuerte y eso a mí me agradaba porque ayudaba a que ella se relacionara con más personas. Pasaron aproximadamente 6 meses y seguían viniendo a hacer las tareas a la casa, pero empecé a notar que Lucía, al ver a mi esposo, se sonrojaba y trataba de llamar su atención. La verdad que no le daba importancia. Mi esposo, si bien no es tan atractivo, tenía su sex appeal, debido a que hace mucho ejercicio y se preocupaba por llevar una vida sana. Haciendo cuentas, en ese 2019 cumplimos 20 años de casados y jamás habíamos tenido ningún problema. Éramos un matrimonio feliz. Sin embargo, poco a poco, eso empezó a cambiar. Él trabajaba en una empresa que se dedica a la producción de partes automotrices. Tenía un buen empleo. De vez en cuando viajaba para hacer tratos y ampliar su canal de distribución para las ventas. Pero esos viajes fueron aumentando poco a poco. En ciertas ocasiones lo acompañaba. Sin embargo, empezó a cambiar. Ya no me invitaba a viajar con él. Y luego me decía que se quedaría más tiempo del previsto. Yo estaba entretenida con mis hijos y un pequeño negocio que tenía. Era una estética de uñas, con el cual hasta la fecha me va de maravilla. No le daba tanta importancia a sus viajes, sin embargo, algo cambió. Me invitaron mis amigas a un viaje a Nueva Orleans, ya que era el carnaval y querían ir a festejarlo ahí, donde se realizan muchos desfiles y festejos. Justamente para esas fechas, me había dicho mi esposo Jorge que se iría de viaje para acordar ciertos detalles con una nueva empresa, por lo que no vi ningún mal y me fui con 3 amigas. Al llegar, todo estaba genial, me divertía mucho. Sin embargo, caminando por una calle vi una tienda. Me llamó la atención porque era una tienda con artículos de vudú. Yo jamás había visto una, por lo que le dije a mis amigas que entráramos a ver. Solo una me dijo que me acompañaría porque las demás no querían entrar. Ahí estaba la encargada del establecimiento. Ella, muy amable, se nos acercó y nos preguntó si queríamos algo. Yo le dije que solo estábamos viendo. Entonces aquella mujer, a la cual llamaremos Rose, me dijo que si quería una lectura. Yo le dije que no creía en esas cosas. Entonces ella me dijo algo que fue lo que me animó.
me dijo que debería probar la experiencia completa de entrar a una tienda de vudú y que además los turistas tenían descuento. La manera en que me lo dijo fue tan amable que sentí feo despreciar su oferta. Me dijo que me sentara junto a ella. Había enfrente de nosotras una pequeña mesa. Me dijo que me leería el café, que si estaba de acuerdo. Yo le dije que estaba bien. Pensaba en mis adentros que al menos una taza de café sería algo real que me llevaría. Se levantó y se acercó a su mostrador. Ahí preparó la bebida caliente y me la trajo en una taza con un plato de color blanco. Mi amiga a lo lejos me veía mientras hablaba con la asistente de Rose. Me dijo la vidente que me lo tomara casi todo, que dejara solo un poco en el fondo y con eso me leería la suerte. Así lo hice. Al terminar, le entregué la taza y Rose la tomó con mucho cuidado. Se colocó sus lentes de aumento redondos y la empezó a observar. Mientras, yo admiraba sus rastas largas y blancas que contrastaban con su piel. Curioseaba sus vestimentas coloridas y disfrutaba del olor a hierbas e incienso que me daban algo de paz. Rose se aclaró la garganta y me dijo: primero que nada, veo salud en tu vida y en tu familia. Tienes 2 hijos y son buenos. En lo material estás de maravilla, pero en el amor vas a tener piedras en el camino. Veo a tu esposo, a ti, pero también veo a una tercera persona. Es una mujer, joven, bonita y muy interesada. Ella se les está metiendo en la relación. Tu esposo está despertando un interés en ella, pero no porque la ame o le parezca atractiva, sino porque ella le hizo un amarre de amor para que él te deje. Yo, titubeando, le pregunté que si estaba segura, porque teníamos muchos años juntos y veía difícil esa situación. Rose me dijo que veía lágrimas en mi vida, pero que dependía de mí cómo solucionarlo. Entonces le pregunté que qué podría hacer. Ella me dijo que eso no me lo podía decir, que solo estaba para comentarme lo que veía. Mi corazón latía muy rápido, a lo que ella, dejando a un lado aquella taza de la fortuna o de la tortura, me tomó una de las manos y me dijo: recuerda que eres una mujer fuerte. Si algo te sale en tu vida es porque puedes manejarlo. Nos quedamos observando unos segundos y con toda la experiencia de los años me dijo que llegado el momento sabría cómo actuar. Nos interrumpió mi amiga porque me dijo que ya habían llegado nuestras 2 otras amigas y estaban afuera. Me levanté y metiendo la mano en mi bolsa para pagar, Rose me dijo que la lectura era por cuenta de la casa, que disfrute mi estancia en Nueva Orleans. Salí de aquel lugar con un mal sabor de boca, me sentía engañada y con la incertidumbre de si era o no real lo que aquella adivina me había dicho. Llegamos al hotel y entré al baño. Tomé el celular y le marqué a Jorge. El teléfono sonó, pero no me contestaba. Colgué y salí para platicar con mis amigas. Estábamos tan cansadas que íbamos a pedir servicio al cuarto, ya que al día siguiente regresaríamos a nuestra ciudad. Como a la media hora, mi marido me llamó. Dijo que no había escuchado la llamada, que estaba cenando con unos clientes y que hasta ahora vio mi llamada. Pero yo denotaba en el tono de su voz algo extraño, algo que me hizo dudar. Colgamos y esa noche al acostarme a dormir pensaba en lo que me dijo Rose y me entró la espina, por lo que decidí que pondría más atención a los detalles. Llegué al aeropuerto de mi ciudad y cada quien tomó un taxi para nuestras respectivas casas, ya que 2 amigas eran divorciadas,
una soltera y yo, que mi esposo estaba de viaje. Esa semana transcurrió normal, pero noté que Lucía venía a ver más seguido a mi hija Martina, pero curiosamente venía en la noche y luego llegaba con algo para completar la cena, ya sean unas botanas, postres o cualquier otra cosa, por lo que casi era obligado que se quedara a cenar. Y ahí estábamos todos reunidos, mi esposo, mis hijos, yo y la amiga de mi hija. Un sábado, Martina se me acercó mientras estaba preparando la comida y me dijo que notaba rara a Lucía, que a veces la llamaba y no contestaba, y que luego decía que se iba de viaje con sus primos, pero que en varias ocasiones que había ido al antro a bailar se los había encontrado ahí, y que cuando ella les preguntaba por Lucía, ellos decían que había salido de viaje con su novio, pero ésta jamás le había dicho que tenía uno. Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20. Astutamente y sin que se notara, le pregunté a mi hija que cuándo habían sido esas ocasiones. Las fechas que mi hija me dio cuadraban perfectamente con los viajes de Jorge. Ese sábado nos sentamos a comer, mi marido y mis hijos, pero justo a los 10 minutos, mi esposo recibió una llamada. Me dijo que ahora regresaba, que la tomaría en el estudio porque había mucho ruido y necesitaba hablar con el cliente. Él se metió a la habitación, pero yo, con el pretexto de que tenía que ir al baño, me levanté y entré a aquel, que justamente estaba a un costado del estudio. Logré escuchar que Jorge decía que se verían el lunes, porque este fin de semana estaría con la familia, pero que el lunes estarían juntos para cenar. Escuché cómo cortó la llamada, por lo que me apresuré. Jalé el inodoro para que no se dieran cuenta de mis intenciones y salí para sentarme a la mesa. Ahí volteé a ver a mi esposo y le pregunté que si todo estaba bien. Me contestó que sí, que el lunes por la noche había acordado cenar con el cliente para afianzar unos detalles. Yo me sentía tan indignada. ¿Cómo era posible que después de tantos años él viniera a tirar por el caño nuestro matrimonio? Si yo fui la que lo ayudé a construir todo lo que tenemos, con el esfuerzo de ambos, llegamos hasta donde estamos. Como bien dice el dicho, el que busca, encuentra. El lunes por la noche, esperé a que saliera de su oficina. Me estacioné cerca para que no se diera cuenta. Y vi que salió del estacionamiento. Lo fui siguiendo hasta que llegó a una casa. Ahí se estacionó. Se notaba que estaba esperando a alguien, cuando vi que se abrió la puerta principal del lugar. Salió Lucía. Sí, como te imaginabas, la mejor amiga de mi hija. Los fui siguiendo y vi cómo entraron a un hotel de lujo. Estacioné mi auto y bajé como alma que lleva el diablo. Ahí en la recepción me los encontré a ambos. Estaban bien abrazaditos y cariñosos. No le iba a dar el gusto de hacerle una escena. Solo me acerqué, le toqué el hombro y él volteó. Al verme quedó pálido. Lucía me vio y no sabía ni qué decir. Nerviosa se tapaba la cara. Lo único que dije fue que era una lástima que haya tirado a la basura tantos años de matrimonio, que iba a contratar un abogado para pedirle el divorcio, que iba a pelear para que me diera una buena manutención y quedarme con la mayoría de los bienes, que lo había grabado y fotografiado y que disfrutara de su estancia. Me di la media vuelta y salí del hotel. Él simplemente soltó a Lucía y se acercó a mí. Me dijo que lo sentía. Yo le contesté que sí y que lo iba a sentir todavía más. Ese mismo día le hablé a un abogado para poner la demanda del divorcio. También cuando llegó Jorge a la casa, estaban hechas un par de maletas, las cuales había dejado afuera para que solo la recogiera y se fuera del lugar. Estaba dolida y molesta con todo aquello.
Si bien me lo dijo Rose, que habrían lágrimas en mi vida. El fin de semana vino mi madre a visitarme para acompañarnos en la situación y para apoyarme con los chicos. Que por cierto, déjame contarte que Martina, cuando se enteró de que su mejor amiga, Lucía, era la amante de su papá, fue a verla a su casa y ahí afuera discutieron. En su coraje, le metió una buena bofetada. Le dijo que era una cualquiera y que se encargaría de que todos supieran qué clase de persona era. Una vulgar rompehogares. Ella le dijo que no le importaba, que de hecho ya no iba a regresar a la escuela, porque su papi y ella se iban a mudar juntos y que él la mantendría, que sería su mujercita y le daría lo que yo no le daba. Terminó la discusión diciendo que él sin ella no podría estar. Por algo lo había escogido y que por eso fue amiga de mi hija. Que se debería de fijar a quién invita a su mundo, porque hay personas que desean algo que los demás tienen y harían hasta brujería para conseguirlo. Cuando mi hija me lo dijo, confirmé lo que me dijo aquella vidente en Nueva Orleans, que a mi esposo le estaban haciendo un amarre, por lo que pensé en ir a ver a alguien porque bueno, ir a ver a Rose de nuevo me costaría mucho dinero, solo en el pasaje. Así que empecé a preguntar con mis amigas y una de ellas me recomendó a un joven que tenía el don de leer las cartas, que era muy acertado en lo que decía y además solo recibía lo que podías dar. Le llamé a su número de celular y me dio cita para ese mismo día. Fui a verlo. Nos quedamos de ver en una cafetería que está cerca de su casa. Me dijo que ahí a veces hacía las lecturas porque el ambiente era agradable y se sentían más cómodas las personas. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al final del local. Lo reconocí perfectamente porque tenía en sus manos un mazo de barajas. Me acerqué y se presentó. Me dijo que su nombre era Marcos, que podría leerme el tarot. Me diría lo que veía y que yo decidiría cómo aplicarlo en la vida. Ahí, mientras sacaba las cartas, platicaba conmigo. Las cosas que me decía eran tan verídicas que hasta parecía que conocía mi vida de muchos años. Me dijo que efectivamente mi esposo está ciego porque le hicieron una brujería muy fuerte. Le dieron de beber algo, y no solo una vez, sino varias, lo que hace muy difícil que deje a esa mujer, que si deseaba romper con esa maldad, me recomendaría a una señora que era buena para ese tipo de trabajos. Yo le dije que sí, que haría lo que fuera para ayudarlo. Me dio los datos de la señora y al par de días fui a verla. Me hizo una limpia porque dijo que estaba trabajada, para que no me diera cuenta o no me importara mi esposo. Y además me dio una lista de ciertas cosas que tenía que hacer para que Jorge abriera los ojos. Sin embargo, y pese a mis esfuerzos, mi matrimonio seguía en picada, al grado que llegamos a firmar el divorcio. Él se fue a vivir con Lucía a una casa que rentó. Al poco tiempo llegó la pandemia, así que vivían aquellos encerraditos, disfrutando de su luna de miel. Yo como mujer fuerte salí adelante. Mis hijos me apoyan 100%. Curiosamente, por recorte de su empresa despidieron a Jorge. Y claro está, Lucía lo abandonó, porque no podía seguir dándole sus lujos. Él me ha estado buscando desde hace un par de meses. Quiere regresar a la casa. Quiere que lo perdone. Saca la tarjeta de que el matrimonio debe ser para siempre y que haría lo que fuera para hacerme feliz. Sin embargo, yo sé que quiere regresar porque no tiene dinero. Todavía no ha conseguido un empleo estable y como ya lo conozco, quiere dejar de darme la manutención de mis hijos y mi pensión, ya que en el divorcio se negoció que me depositara mes con mes una suma de dinero por todos los años de casados, algo que él estuvo de acuerdo.
Me dice que está enfermo y que quiere que lo apoye. Ahora vivo con el miedo de que se me parte el corazón y lo deje entrar a mi vida nuevamente, ya que siempre me dice que no era su culpa porque estaba embrujado y que por eso hizo lo que hizo. Sin embargo, ya no deseo estar con él y prefiero que sigamos cada quien por caminos diferentes. Gracias a la suscriptora por la confianza y ojalá puedas escribir en los comentarios algunos consejos. Quiero aprovechar para mandarle saludos a Mauricio Cepeda, Joel Calderón, Encarnación González, Rogelio Antonio Cordero, María de Lourdes Díaz, Celia Rodríguez, Luisi, Víctor Vallejo, Fanny Chan, Juan Manuel, Boricua Díaz y a todos ustedes que me escuchan continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?